Vamos a hablar de la sombra de Dios. ¿Cuántos quieren vivir bajo la sombra del Señor? Gloria a Dios. Es el lugar más seguro, es el lugar más tranquilo. Así que les invito a tomar asiento. Vamos a recibir la palabra que transforma nuestras vidas, que nos fortalece. No podemos los cristianos vivir sin palabra de Dios. No podemos, necesitamos el alimento que es su palabra. Si te sentís sin fe, sin esperanza y conoces al Señor, pero ves que estás a punto de bajar los brazos, lo que necesitas es palabra de Dios. Porque estás raquítico espiritual. Te falta el nutriente espiritual. ¿Para qué? Para que tu espíritu se fortalezca. Es más, si tenés poca fe, tu fe va a aumentar al oír la palabra de Dios. Amén. Por eso nos causa mucha alegría que estés en este lugar o que estés recibiendo la palabra, porque sabemos que tu vida va a aumentar en fe, porque estás recibiendo palabra del Señor. Amén. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es sobre la sombra de Dios. El lugar que tenemos protección, que estamos seguros. En el lugar donde hay desierto, en un lugar donde hay mucho calor, donde hay ese sol que te derrite, uno está desesperado buscando sombra. Y cuando leemos la Biblia, en el territorio donde sucedieron todos los acontecimientos bíblicos, ustedes se van a encontrar con que eran lugares muy calurosos. Muchas partes de ellas eran desiertos. Así que la sombra era un lugar muy, muy preciado, un poquito de sombra. Nosotros acá en Argentina y más en nuestra ciudad de Mar del Plata tenemos una bendición, que tenemos árboles por toda la ciudad. Así que gracias a Dios sombra no nos falta. Los días de mucho calor, de mucho sol, nos falta la sombra. Pero en muchos lugares de este mundo la sombra es algo muy preciado. Y el salmista cuando escribió que si habitamos bajo la sombra del Omnipotente, amén, ahí estamos seguros. Cuando habitamos bajo su sombra tenemos protección. Él entendía realmente el valor de la sombra. Y es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Amén. ¿Vamos a la palabra? Bueno, vamos al mensaje. Primer palabra, ¿qué es la sombra de Dios? Es la protección de Dios sobre su pueblo. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? Todos nosotros, amén. Necesitamos vivir bajo su protección. Si hay algo que tenemos que poner en práctica en este tiempo es eso, vivir bajo la protección de Dios. Si escuchamos, si hay rumores de inseguridad en todos los ámbitos, bueno, es tiempo de decir, Señor, yo me pongo bajo tu protección. Quiero estar seguro. Es más, la Biblia nos dice que el mundo nunca nos va a dar seguridad. Nunca, el mundo nunca te va a dar seguridad. Nunca vas a tener seguridad que la puedas apreciar. ¿Por qué? Porque siempre sucede algo en el mundo que al hombre de este tiempo le produce mucha inseguridad, mucha incertidumbre, mucho temor. La única forma de estar seguro es bajo la sombra de Dios, amén, bajo la protección de Dios. Por eso es tiempo, queridos hermanos, todos nosotros sabemos que estamos viviendo en nuestra nación problemas de mucha inseguridad, por ejemplo. Y a veces confiamos en las rejas, confiamos en la alarma, confiamos en todo un sistema de seguridad que nos pueden dar algo de seguridad. Pero en realidad, para vivir bien, nuestra protección tiene que ser el Señor. Y tenemos que aprender a confiar en Él. El que te protege es Dios. Por eso, más allá de todos los equipos que tengas y todo lo que puedas tener para evitar pasar un momento de inseguridad, está bien. Pero hay algo que debe ser primordial en nuestras vidas. Tenemos que confiar en la protección del Señor. Es más, puede ser que por algún trauma que te haya quedado, de alguna sensación o alguna mala experiencia de inseguridad que viviste,
uno tiene ese problema y si hay alguien que lo puede sanar, es el Señor. ¿Hay alguien aquí que ha tenido problemas de inseguridad alguna vez y le quedó algún trauma por esto? Bueno, el que te puede sanar de esa sensación, de ese temor que te quedó en el alma o en el corazón, es el Señor. El Espíritu Santo sana todas nuestras heridas, pero esa herida tiene que ser sanada. Y es un buen momento también para poner nuestra confianza en la protección del Señor. Señor, guarda mi vida. Señor, guarda mi familia. Señor, guarda mis bienes. Guarda todo lo que me diste. Señor, protégelo, porque ya está fuera de mi alcance. Descanso en tu presencia. Es más, ¿qué nos dice el Señor? Que Él envía ángeles para guardarnos. Tenés un ángel que te cuida, amén. Un ángel que acampa alrededor de aquellos que le temen. Así que hay un ángel que está, no lo vemos, pero nos está cuidando. ¿Cuántos somos aquí? ¿1000 personas? Bueno, hay 1000 ángeles seguro para cada uno de nosotros que están acampando alrededor de nuestras vidas, protegiéndonos. Por lo tanto, es un buen momento en estos tiempos de tanta inseguridad, pero no solamente inseguridad local, sino el mundo está inseguro, de confiar en la protección del Señor, en la protección de Dios, bajo su sombra. Y esto es la sombra de Dios. Otra palabra, el valle de sombra y de muerte. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Damos un aplauso a la palabra. Gloria a Dios. El salmista tenía claro, David tenía claro que había momentos en que iba a andar en valle de sombra y de muerte, porque también hay sombra de muerte. Hay momentos en que uno, en el lugar donde está, es un momento muy difícil y también tenemos que entender que hay situaciones que todos las vamos a vivir. Momentos de dificultad, situaciones familiares, enfermedad en algún familiar, alguna pérdida, momentos de dificultad. Dios no nos dice que no vamos a ser librados de eso, sino que vamos a tener la certeza de que ahí vamos a estar protegidos. Amén. Vamos a estar seguros. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Cuando vienen momentos de dificultad o cuando sufrimos alguna pérdida, podemos vivir hasta una situación de enojo y renegar delante de Dios de por qué sucedió eso, por qué me tuvo que pasar a mí. Pero en realidad lo que tenemos que aprender a decir, Señor, ayúdame a pasar por este valle de sombra y de muerte. Amén. Los cristianos no somos personas de quejarnos y renegar de la vida y quejarnos contra Dios, sino decir, Señor, dame las fuerzas para soportar esta prueba, porque sé que tengo asegurada de antemano la victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. David, que era un rey, imagínese que vivía momentos de inseguridad. Había otros reyes que le querían quitar la vida. Había personas que querían usurpar su trono. Y es más, si él tenía un problema familiar también. Había una parte de su familia que también quería sacarle el trono. Así que si hay alguien que sabía andar en valle de sombra y de muerte, era el rey David. Pero aún en cualquiera de esas situaciones él tenía la certeza que Dios era su protección. No sé cuáles las situaciones de inseguridad que podés tener en la vida, pero tenés que aprender a tener la certeza que Dios te va a proteger porque estamos bajo su sombra. Estás bajo la sombra de Dios. Estás bajo su cuidado.
certeza de que estás bajo su cuidado. Por eso sacate esa sensación de temor y aprende a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Amén. Vamos a otra palabra, otro salmo. Salmo 121:5. Dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Señor nos guarda, amén. Él te guarda, Él te guarda. Gloria a Dios, bien fuerte, porque es nuestro guardador. En Él estamos seguros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos hermanos, tenemos que también tener la certeza que el Señor nos guarda. Estamos bajo su guarda, Él te guarda. Y también, bueno, ahora vamos a ver, la Biblia nos habla de escondernos en Él, ocultarnos en Él, ante tanta maldad, ante tantas personas que en este tiempo andan como buscando a quien hacerle daño. Nosotros los hijos de Dios estamos guardados en Él. ¿Qué pasa cuando algo está guardado? Está guardado porque ahí va a estar más seguro. Cuando usted guarda algo, bueno, y si eso tiene mucho valor, ¿dónde lo va a guardar? En el lugar que usted cree que es el más seguro. Si tiene mucho dinero, ¿dónde lo va a guardar? En el banco, dice la hermana. Creo que es uno de los lugares más seguros, el banco. Algunos han tenido mala experiencia, bueno, pero la mayoría de las veces el banco es el lugar seguro. Una caja fuerte, un lugar seguro. Y usted no va a poner un cartel, acá tengo el dinero. La caja fuerte la tengo en tal lugar. No, el dinero lo tengo en tal banco. No, va a tratar de no decir nada de dónde está ese valor. Lo mismo con una joya preciosa, con algo que tiene mucho valor, uno lo guarda y no anda diciendo por ahí. Es más, el error que cometen muchos que sufren inseguridad es que dicen dónde tienen algo de valor. Entonces, si hay algo que te va a librar más de una vez es no decir nada. Bueno, Dios eso es lo que hace con nosotros. Por eso sucede muchas veces que hay bendiciones que inclusive no te las da en el momento que uno las desea, porque estás guardado. Estás guardado. ¿Por qué? Porque corres peligro, entonces el Señor te guarda, te protege. Que nadie se entere que estás bien. Dios te guarda, Dios nos guarda. Y tenemos que aprender a disfrutar esta bendición de estar guardados por el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar seguro. Decirle que el Señor te guarde. Decirle, Señor, guardame y poneme en el lugar más seguro. Guarda mi familia, guarda mis bienes, guardalos. Guarda mi casa, todo lo que tengas, que tenga mucho precio, tu familia. Que estén guardados en Dios, que la maldad no los pueda ver, ni siquiera los pueda encontrar, guardados en el Señor. Amén. Nos guardamos en Dios, que Dios te guarde de tal forma que la maldad no te pueda ver, que nadie te pueda hacer daño y que ni siquiera te puedan encontrar. Ya ahí tenés mucho más ventaja. Amén. Guardados en el Señor. Otra palabra, sí Señor. Isaías, protección divina sobre su pueblo. Dice, además habrá un resguardo. Tenemos un resguardo dado por Dios. Dice, una sombra contra el calor del día, para guarecerse de la lluvia y del aluvión. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Todos los pasajes que estamos compartiendo son palabras de Dios que nos dice, yo te quiero cuidar. Te quiero cuidar. No es que se lo tenemos que ni siquiera pedir, es algo que Dios quiere hacer, quiere cuidarnos, quiere que estemos bajo su sombra, bajo su protección.
Ahora lo que tenemos que pensar por un momento, ¿quién decide dónde va a estar la sombra? ¿Quién decide? El dueño de la sombra. Si tu sombra está ahí, ¿quién decide que la sombra va a estar ahí? Vos, porque te plantás acá y la sombra se va a reflejar. El que decide dónde va a estar la sombra de Dios, ¿quién es? Dios. Por eso, para estar bajo su sombra, tenemos que estar en el lugar donde Dios se mueve. Amén. Para estar bajo la sombra de Dios, tenemos que estar atentos para dónde se mueve Dios y ahí yo ponerme debajo de Él. Porque muchas veces sucede que uno pretende estar bajo la sombra del Altísimo, pero Dios dice, vamos para allá, acá está mi sombra. Y nosotros nos movemos para otro lado. Y ahí es donde nos agarran los rayos del sol, quedamos sofocados, agotados. ¿Por qué? Porque estamos en el lugar que no es el lugar indicado. Por eso la clave para estar bajo la sombra de Dios es movernos en los lugares y de la forma en que Dios se mueve. Por eso, queridos hermanos, para estar bajo su protección, para estar bajo su cuidado, yo como hijo de Dios tengo que estar atento y decir, Señor, yo anhelo hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero andar en tus caminos. Yo quiero ver tu palabra y vivir conforme a ella. ¿Por qué? Porque quiero estar bajo tu sombra, bajo tu protección, bajo tu cuidado. Amén. Bajo el cuidado divino. Por eso, gloria a Dios, sí Señor. Queremos estar bajo su cuidado. Por eso es el tiempo de buscar y anhelar hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia nos habla de esto y nos dice, por más torpe que seas, si tenés el deseo y el anhelo de hacer la voluntad de Dios de corazón, la vas a encontrar. Por eso al menos cada día en tu vida, decirle, Señor, yo quiero andar en tus caminos, quiero andar bajo tu sombra. No me quiero salir de tu sombra, quiero estar bajo tu cuidado. ¿Por qué? Porque ahí es el lugar más seguro. Amén. Vamos a otra palabra. Isaías 49:2. ¿Qué nos dice Isaías? Dice, la sombra de su mano hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Y fíjense lo que hace el Señor. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Amén. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Quiere decir que el Señor no solamente te va a cuidar, te va a proteger, sino que Él va a estar atento de que siempre tengas esa protección. Siempre, siempre el Señor te va a guardar. Te corres y el Señor va a decir, no, tiene que estar bajo mi sombra. No lo tiene que tocar el sol. Que las ideas no se le recalienten a mi hijo por el sol, por el calor de este mundo, sino que pueda tener mi protección. Fíjense que todo lo que nos dice el Señor en esta mañana es que Él nos quiere cuidar, que Él nos quiere cuidar. ¿Por qué vamos a tener temor? ¿Por qué vamos a tener miedos? Y si los tenemos, quizás es un buen momento, conforme a esta palabra, decir, Señor, yo me despojo de estos miedos. ¿A qué le tenés miedo? Decir, este miedo tiene que irse de mi alma, irse de mi espíritu. Tu espíritu me tiene que fortalecer de tal forma que ese temor se tiene que ir fuera. Amén. Es más, la palabra nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Llenate del amor del Señor. Llenate de su amor. Y los temores se tienen que ir. Gloria a Dios. Llenate de su amor. Llenate de su amor. Por eso, palabra del Señor para esta mañana es que Él quiere que estemos seguros. Él quiere que estemos seguros. La pregunta sería, ¿qué es lo que te hace sentir inseguro? ¿La inseguridad de que alguien te puede despojar de algo? Bueno, el Señor te tiene que sanar esa herida. La inseguridad o el temor de que alguien puede dañar tu cuerpo, bueno, el Señor
te quiere proteger. Te dice, estás bajo mi cuidado, estás guardado en mis manos. Amén. El temor a que algo te falte, el temor a que pases necesidad, el Señor te dice, yo soy tu proveedor. Amén. Dios es nuestro proveedor. A sus hijos no les va a faltar nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al Señor le hemos costado un precio muy alto. Le hemos costado. Él ha pagado por cada uno de nosotros para que tengamos redención un precio muy alto. Y es la muerte de su Hijo. Su Hijo unigénito, único en su género. Él murió por nosotros para que tengamos la bendición de disfrutar la protección de nuestro Padre Celestial. Bajo sus alas estamos seguros. Por eso en esta mañana vamos a orar y vamos a decir toda clase de temores, inseguridades, aún traumas del pasado que te pudieron haber quedado de alguna mala experiencia, tienen que ser sanados en el nombre del Señor. El Señor es nuestro sanador, su Espíritu sana las heridas. Y tenemos que experimentar esa obra en cada uno de nuestros corazones. Pero es tiempo de disfrutar la bendición de estar bajo su protección, bajo su sombra. Bajo su sombra, esa sombra que te refresca aún en medio de tanto calor, de maldad y de dificultad. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Yo quiero esta bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero la bendición de estar bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a otra palabra. Salmo 57:1 dice, bajo la sombra de sus alas, ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza, y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Estás viviendo tiempo de peligro? ¿Estás viviendo algún tiempo en que corres peligro? Escondete bajo la sombra de Dios. Señor, yo me escondo. Yo me oculto en tu presencia, me escondo. Si inclusive estás pasando un momento en que te gustaría desaparecer, que es tan difícil, vieron que tenemos esa sensación de que podemos, inclusive de ahí viene el dicho, trágame tierra. ¿Saben por qué viene ese dicho? Porque uno quiere desaparecer del mapa. Si estás en una situación así y pensás, trágame tierra, lo que necesitas es esconderte bajo la sombra de las alas de tu Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, porque no es solo para protección, es también para en aquellos momentos que hemos cometido grandes errores y como el único que nos puede rescatar cuando nos equivocamos es Dios. También escondete bajo las alas del Señor. Señor, me equivoqué, perdóname. En vez de tener esa sensación de culpa y querer huir de este mundo, decirle, Señor, protégeme, tené misericordia de mí y guardame de este gran error que cometí. Amén. Quizás emprendiste algo y salió mal y hoy estás hundido en deudas y bueno, necesitas que te cubra el Señor bajo la sombra y que Él te ayude a pagar las deudas. No te escapes, da la cara y el Señor te va a cubrir. Él va a cubrir, Él cubre, aún dice la palabra de Dios que bajo su sangre tenemos protección y Dios nos limpia de nuestros pecados y Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado.
Fíjese la gran capacidad que tiene Dios para cubrirnos a todos nosotros. Si aún cometiste grandes errores, ponete bajo la protección de Dios. Recurrí a la redención divina. El Señor limpia tus pecados. Él te guarda. Él te guarda. No quiere decir que justifica tu pecado, sino que Él lo limpia. Él lo limpia. Él pagó por esa deuda. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Gloria a Dios. Ninguna. Por lo tanto, desde ese tiempo de vivir bajo la protección de Dios, bajo su cuidado, también experimentamos la gracia divina, bajo la sombra del Altísimo. Él ha provisto la bendición de que todos nosotros tengamos protección. Ahora sí, no tenés la capacidad o la fe de vivir bajo la gracia de Dios, aunque en cualquier momento en donde te acontezca algo complicado o tengas algún problema, vas a creer que el Señor te quitó la sombra. El Señor retiró la sombra. Y algunos tienen esa idea, en donde les sale algo mal, en donde tienen alguna dificultad, creen que Dios le quitó la protección. Y cualquier dificultad que tengan lo relacionan con un castigo divino, ¿no? Y creen que el Señor retiró la sombra. Ese no es nuestro Padre Celestial. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Él no va a retirar la sombra. Sí, por una decisión personal que tomes, te podés ir de la sombra de Dios. Pero el Señor, la sombra en tu vida, es una promesa divina que va a traer protección. Amén. Protección. Él provee su sombra. Esto nos dice Isaías, en su sombra hasta que haya pasado el peligro. Estás en momentos de peligro, ponete bajo la sombra divina. Estás en momentos en que corres peligro, bajo amenaza, alguien habla mal de vos, te sentís acusado, ponete bajo la sombra del Señor, escondete bajo su sombra, que es el lugar más seguro. Amén. Vamos a otra palabra. Hechos, vamos a leer una historia que esa sombra no solamente es para nosotros experimentar protección, amén, sino también para poder hablar de esa sombra. Esa es la sombra que hace milagros, es la sombra que no solamente vivimos para prevenir, sino también para avanzar en el reino de los cielos. Porque usted va a ver que como creyentes tenemos, inclusive como oramos, podemos hacer orar de una forma siempre preventiva o podemos orar de una manera en donde uno conquista las bendiciones. Hay cristianos que oran siempre para prevenir. Señor, cuídame, Señor, protegeme, Señor, ayúdame a pagar las cuentas. Y siempre previniendo, ¿no? La oración preventiva. Pero también tenemos que aprender a orar, Señor, yo tomo tu bendición, yo tomo tus regalos celestiales, yo tomo lo que prometiste para mi vida, tomo las bendiciones que preparaste para mí de antemano. Amén. Y esto mismo sucede con la sombra de Dios, no solamente para estar siempre bajo su protección, con temores de que algo nos puede llegar a suceder. Hay momentos de peligro que nos ponemos bajo su protección, amén, bajo su sombra. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Y qué es lo que experimentó el apóstol Pedro? Y ahora lo vamos a leer en Hechos capítulo 5, ¿no? Hechos capítulo 5 dice en el versículo 12, Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles. Y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Pasamos al otro versículo. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Otro versículo. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Vamos al otro.
era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camilla para que al pasar, y escuchen esto, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Amén. Vamos a dar un aplauso a su palabra poderosa. Gloria a Dios. No solamente la sombra de Dios es preventiva, no solamente la sombra de Dios te guarda de peligros, te cubre para que te ocultes, sino que también la sombra de Dios hace milagros. La sombra de Dios sana, libera. Y en este caso era la sombra de Pedro, que reflejaba la sombra de Dios, porque Pedro ya en este momento era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y acá vemos algo maravilloso en este hombre, en Pedro. Vemos un hombre que hace milagros de una forma que Jesús no lo hacía. Amén. Y en Pedro ya se empieza a cumplir esa palabra en donde Jesús le dijo, cosas mayores aún ustedes van a hacer en mi nombre. Usted no va a encontrar ningún texto en la Biblia que Jesús sanaba con su sombra. Pero Pedro ya lo estaba experimentando. Algo mayor. Cosas mayores vamos a hacer en su nombre como iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cosas mayores. Y en esto la palabra se cumple en Pedro. Sucede algo mayor. Ya ni oraba por la gente, no imponía manos. La gente ponían a los enfermos y al menos con que pasara su sombra, Pedro los sanaba. Mucho poder, un hombre transformado. Cuando conocemos a este hombre, cuando estaba con Jesús, era un hombre que tenía un montón de temores, tenía un montón de inseguridades, en donde hay evidencia de que él todavía no tenía la experiencia de vivir bajo la protección, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero ahora en esta era, en este tiempo, era un Pedro transformado por Dios. Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, y su sombra hacía milagros. Hay una sombra de Dios que transforma, que hace milagros. Por eso la idea no es que siempre estés bajo la protección de Dios escondido a que algo te pueda suceder. Amén. La idea no es que vivas lleno de temores por lo que sucede en este mundo y siempre con el terror de que algo te puede suceder porque tenés que estar sí o sí bajo la sala del Omnipotente, pero con una actitud de temor, previniendo. Lo que Dios te dice, mi sombra hace milagros. Mi sombra te deja caminar en el reino de los cielos, llevar el reino de los cielos, llevar la palabra, transformar vidas, hacer cosas nuevas. Amén. No es solamente vivir lleno de terrores pensando que algo puede venir de arriba y estamos sufriendo y estamos más inseguros los cristianos que aquellos que no creen en Dios. Lo que Dios quiere que si creemos en el Señor es tiempo de avanzar. Aún tu sombra va a hacer milagros. Tu sombra va a transformar vidas y es lo que le pasó a Pedro. Pero ¿qué tuvo que hacer Pedro para tener esta experiencia tan sobrenatural? Primero, tuvo que aprender a dejar de vivir en sus fuerzas para tomar y vivir en las fuerzas de Dios. Un hombre que siempre tomaba decisiones, era impetuoso y se manejaba fuera de la sombra divina, se tuvo que someter a la voluntad del Señor. Fíjense que era un hombre que más de una vez pensaba y se adelantaba a los acontecimientos y Jesús le tenía que decir, pará, te reprendo, Satanás. Se va a hacer la voluntad de Dios. Amén. Era un hombre que tenía que someter su voluntad a la voluntad de Dios. Primero, para estar bajo la sombra del Omnipotente, para tener esta experiencia sobrenatural que nos enseña su palabra, que tenemos que tener una actitud de humildad. Señor, no es tanto lo que yo pienso, lo que yo creo,
cómo me manejo, sino, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Lo que tú dices. Quiero hacer tu voluntad. Una actitud de humildad y reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Querido hermano, querida hermana, sin Dios nada podemos hacer. Y menos tratar de llevar la bendición. Menos de experimentar un milagro. Menos ver la mano de Dios en alguna vida. Sin Dios la obra del Señor no se puede llevar adelante. Sin Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, tenemos que tener la actitud de humildad de decir, Señor, yo necesito que transformes mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios transforme sus vidas? Cuando hablamos que transforme nuestras vidas, hablamos que Él pueda tocar nuestro carácter. No quedarnos en una postura de decir yo no voy a cambiar, sino, Señor, si me tenés que cambiar mi carácter, estoy dispuesto a que lo hagas. Quizás cuando tu mujer te dice tenés un mal carácter y vos decís no tengo mal carácter, bueno, cuando Dios te lo dice, vas a tener que decir sí, tengo que cambiar. O no solamente es un carácter que enseguida es un carácter explosivo, pero si tenés un problema de que tenés poco ánimo, bajás los brazos, tu carácter también tiene que ser forjado, bueno, también decir, Señor, cambia mi carácter, cambia. No quiero vivir de esta manera, estoy dispuesto, me someto a no vivir como yo quiero, sino a hacer tu voluntad. O te adelantás a los tiempos o te quedás y no podés avanzar por problemas de carácter. Dios quiere que te pongas en sus manos para que Él te pueda transformar. Pedro fue un hombre que permitió que Dios lo transformara. ¿Cuántos aquí están dispuestos que Dios transforme sus vidas? El área que tenga que tocar, sin ninguna reserva, amén. Sin ninguna reserva, Señor, transformame. Hacé lo que quieras conmigo. Es una decisión en nuestras vidas trascendental. Amén. Porque Dios se va a meter en áreas que quizás muchas veces nos vamos a sentir hasta incómodos que Él nos toque. Porque si te molesta que tu mujer te diga que tenés problemas de carácter, imagínate cuando intervenga Dios. Amén. Pero es importante ser forjado. Ser forjado. También hay maridos que les dicen a sus mujeres, tenés problemas de carácter. Trato de compensar, así. Así nadie me espera a la salida. Gloria a Dios. Pero nuestro carácter para ser siervos y siervas de Dios, para ser instrumentos de Dios, como lo fue este hombre Pedro, tiene que ser forjado. Y Pedro dejó forjar su carácter para que Dios obrara en él, para que Dios lo transformara. Segundo, la obra es de Dios. La sombra de Pedro sanaba, pero los milagros eran de Dios. La sanidad era de Dios. La obra era del Señor. Quizás uno puede decir, sanaba la sombra de Pedro, pero realmente tenemos que entender que el que hace la obra es el Señor. Va a llegar momentos en tu vida que Dios te va a sanar. Y quizás vas a llegar a hacer cosas mayores que las que hizo Jesús aquí en la tierra. Cosas mayores que las que hizo Jesús aquí en la tierra, porque es promesa para la iglesia de esta generación. Vamos a hacer cosas mayores. La iglesia postrera es mayor que la primera. Amén. Estamos viviendo prácticamente en los últimos tiempos. La iglesia va a tener mayor poder, mayor autoridad. Pero queridos hermanos, tenemos que siempre reconocer que la obra es del Altísimo. Siempre, siempre. Jamás atribuirnos un milagro, un hecho que Dios haya hecho para nuestra gloria o para gloria de nuestra iglesia, de nuestra denominación, de nuestra célula, del grupo que oró. Jamás, siempre darle la gloria al Señor. La gloria es de Dios. El que hace los milagros es el Señor. Aleluya.
porque si no corremos el riesgo de que nuestras sombras van a empezar a competir y a ver qué sombra se luce más, qué sombra sana más. Y es ahí donde se empiezan a torcer los caminos del Señor y le estamos robando la gloria a Él. Amén. La actitud de humildad de estar bajo su sombra y reconocer que hace la obra del Señor y la obra es de Él. No somos nada si Él no obra, si Él no está con nosotros. Amén. Por eso, si tenemos esa actitud en nuestras vidas y estamos dispuestos a que Él nos pueda forjar, porque para estar bajo su sombra tenemos que tener esta actitud de humildad, de que más de una vez el Señor te dice, bueno, vamos para allá. Y vos le tenés que decir, vamos. Vamos para acá, vamos. No le puedo decir, no, yo me quedo acá. Porque el Señor dice, no, vamos, vamos. Se corre la sombra. Te quedás fuera de la sombra, fuera del cuidado divino. Por eso, queridos hermanos, es tiempo para poder experimentar la protección divina, el cuidado divino y para ser usados por Dios de estar con una actitud de humildad. Señor, es más, no sé a veces a dónde tengo que ir. Necesito tu guía, necesito tu cuidado, necesito tu protección, necesito que me guardes. Aún hay momentos de peligro que necesito hasta esconderme de este mundo que me agobia para ser cuidado por tu mano poderosa. Tener esa actitud de humildad. ¿Y saben qué va a pasar? El Señor nos va a guardar. Él te va a guardar. Siempre te guarda. Nunca te va a dejar de cuidar. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a soltar una palabra en esta mañana? Una palabra de fe, una declaración de fe. Los invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Es el lugar más seguro que podemos elegir vivir, bajo la protección de Dios. Podés tener la casa más segura, podés contratar a la empresa de seguridad más importante, amén. Podés tener todos los recursos, pero sin Dios vas a tener esa sensación de inseguridad que el mundo produce, que el mundo le pone a las personas que viven sin Dios, que no tienen una experiencia con Él, amén. Por eso tenemos la bendición de conocer a Cristo. Conocemos a Cristo, amén. El Señor está en nuestras vidas. Dios está en nosotros. Dios está en tu vida. Dios está en tu corazón. Él habita en tu corazón. Es una promesa. Apocalipsis 3:20 dice, el que le abre la puerta, si me abres la puerta del corazón yo entro. Yo estoy seguro que si estás en este lugar, le abriste la puerta de tu corazón. Si no se la abriste, ahora en un momento vamos a hacer un llamado para que le abras la puerta de tu corazón. Tengas la decisión, porque es una puerta que tiene la manija fija del lado de afuera. El picaporte, mi señora me ayuda. El picaporte. El picaporte es fijo. Es como las entradas a los edificios, es fijo. Solo se abre del lado de adentro. Así es la puerta de tu corazón. Si estás en este lugar por primera vez, por segunda y nunca abriste la puerta de tu corazón del lado de adentro, bueno, quizás el Señor viene golpeando desde hace mucho tiempo. Si tan solo le abrís, si le abrís la puerta de tu corazón, Él entra y Él empieza a transformar. Él ordena todas las cosas. Pero abrile la puerta de tu corazón. Los demás que estamos aquí, ya quizás algunos 1 año, 2, 5, 20, 30, le abrieron la puerta del corazón. Amén. Qué gran bendición. Todavía el Señor sigue ordenando los muebles. Todavía el Señor sigue acomodando. A veces yo por ahí viene una correntada de viento y la cierro a la puerta. Y se vuelven a desordenar algunas cosas, pero el Señor tiene misericordia y sigue trabajando en nuestras vidas. Pero hay algo que tenemos que tratar de cuidar, siempre bajo la sombra del Altísimo, siempre bajo su protección. Amén.
Por eso vamos a soltar esta palabra. Como pueblo de Dios, como iglesia, declaramos que nuestra vida, familia, iglesia y ciudad están bajo la protección y cobertura del Omnipotente. Tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo y refugio, eres en quien confiamos. Amén. Poné tu confianza en Dios. Sí, Señor. Confiamos en Dios. Dios es nuestra confianza. Confiamos en Dios. Si en algún momento algún temor se apodera de tu vida, revertí ese pensamiento con una palabra. Señor, yo confío. Yo confío porque estoy bajo tu sombra, estoy bajo tu protección. No tengo miedo a nada porque estoy bajo tu cuidado. Amén. Por eso en el nombre de Jesús, en esta mañana, ponga la mano en su corazón. Ponga la mano, y aquellos que nos están acompañando en las redes, ponga la mano en su corazón y reprendan todo temor. Lo echamos de nuestras vidas, toda incertidumbre, todo trauma. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos al Espíritu Santo que esté sanando toda herida del pasado, toda sensación de temor. Señor, y que en esta mañana tu Espíritu nos llene de tu amor. Señor, porque tu palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Llenate del amor de Dios. Llenate de su amor. Amén. Te invito